Bueno, buenas noches, Dios los bendiga. Por favor, si nos podemos poner sobre nuestros pies. Y vamos a leer la palabra de Dios en Romanos 6:23. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la poderosa revelación del Espíritu Santo. Bueno, dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se pueden sentar? Bueno, quiero decirles que como iglesia tenemos un privilegio muy grande y es contar con unos siervos de Dios maravillosos, ¿sí? Las personas que Dios ha puesto para presidirnos, para enseñarnos, para formarnos, y realmente escuchar la palabra de Dios a través de la vida de ellos es un deleite, un privilegio. Pero ese deleite está en cierta forma regulado por la actitud en nuestro corazón cuando venimos acá, ¿sí? Cuando nosotros venimos con esa actitud dispuesta, y lo hablo porque en algunas ocasiones también me ha pasado que he venido a la iglesia, pero mi actitud no ha sido, digamos, la que debe ser, ¿sí? Y cuando la actitud no es esa que debe ser, la palabra no hace el efecto que sí hace, que es transformar nuestro corazón, ¿sí? Entonces yo les invito, tenemos unos siervos preciosos, y realmente el hecho de pararme acá, pues es algo que no es fácil, y más sabiendo de las personas que nos presiden, que es una bendición de Dios realmente. Bueno, acabamos de leer el versículo y quiero hacer énfasis en algo con relación al anuncio, a las personas que estaban acá, que nos estaban animando y nos estaban diciendo la secuencia de las enseñanzas que se han traído, ¿sí? Y quiero hablarles porque nosotros como personas, muchas veces a nosotros nos designan de determinada manera, ¿cierto? De acuerdo a la actividad que nosotros ejercemos, ¿sí? Y allá va, no sé, el alcalde o la persona de la tiendita de tal lugar, ¿sí? Y eso genera cierta identidad porque nos pueden relacionar con lo que hacemos, ¿sí? Si vemos, por ejemplo, algo que es muy común y es, por ejemplo, los futbolistas, ¿sí? Los futbolistas son conocidos porque viven en su cuento, como se dice, en su mundo, viven practicando, viven ejerciendo, viven preparándose para esto. Ellos tienen un estilo de vida. ¿Por qué? Porque necesitan cuidar sus condiciones físicas para poderse mantener en un nivel y poder ejercer su función, ¿sí? Ellos no pueden hacer con libertad lo que haría una persona común y corriente. Si un jugador de fútbol está en un torneo, está en una final, bueno, X, él no puede irse esa noche antes con sus compañeros a poder departir, no lo puede hacer, ¿sí? Ellos tienen unas condiciones muy estrictas. ¿Y por qué les digo esto? Porque esas identidades o esas funciones que son pasajeras y también son superficiales, ¿sí? Son superficiales. Quiero citar también un ejemplo, algo de pronto con el caso de las señoritas que son modelos, ¿sí? Ellas las identifican por lo que hacen, ¿cierto? Pero esto es pasajero. La belleza, la parte física, el rendimiento de una persona, fácilmente un futbolista a los 34 años de edad ya es anciano para el fútbol. Cualquiera de nosotros diría, uy, pero usted está muy joven. Está muy joven, ¿no? Pero ya para el fútbol no aplica, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que la identidad del hombre, lo que nos define a nosotros, realmente
es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿sí? Ahí es donde está la esencia de nosotros. Ahí es donde está lo que determina todo lo demás que nosotros podamos hacer, ¿sí? Porque un futbolista, aun cuando pueda ser futbolista, está determinado por la forma de pensar que tiene. ¿A qué voy con esto? Él puede ejercer lo que está haciendo, pero si es de mal genio, allá se le va a salir el mal genio, ¿sí? Si le gusta mentir, a él miente allá en lo que hace. ¿Bien? Entonces hay algo eterno en nosotros, algo que está adentro en nuestro corazón. Y es precisamente esto lo que determina nuestra manera de ver la vida, de ver las cosas, nuestra forma de interpretar lo que nosotros vemos, ¿sí? Es lo que tenemos aquí y lo que tenemos aquí. Nuestro Señor Jesucristo, en una oportunidad, Él respondió y dijo: es que de adentro del corazón del hombre es donde salen los malos pensamientos, los adulterios, las idolatrías, las fornicaciones, los robos. Todo sale de adentro del corazón. Pero eso que tenemos nosotros dentro, eso que tenemos dentro está determinado por una naturaleza que tenemos, ¿sí? Y esa naturaleza es moldeada, es por nuestra familia, por nuestra cultura, por nuestro entorno, por la educación que recibimos, y eso moldea aquí y moldea aquí, ¿sí? ¿Estamos claros con eso? Y vamos a un primer punto. ¿Qué define al hombre? ¿Qué nos define a nosotros? Y vamos a Romanos 3:23 y dice así la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Escritura nos dice a nosotros que por cuanto todos, sin ningún tipo de ha ocasionado una separación de Dios. Nos encontramos separados de Dios. Esa es una realidad en el ser humano. Nosotros nos encontramos separados. ¿Separados por qué? Por el pecado. ¿Y por qué? Porque Dios es santo. Dios está aquí, el pecado está en medio y el hombre está acá. No podemos acercarnos libremente a Dios. Por más que quisiéramos, por nuestras propias fuerzas, es totalmente imposible para el ser humano. ¿Por qué? Porque si ya hay pecado en nosotros y si Dios es santo, nosotros estamos condicionados a una vida y a una naturaleza que está continuamente y contiende contra Dios. Y para eso voy a hacer a tratar de dar un ejemplo. Cuando nosotros conocemos las normas de tránsito, ¿sí? Y muchas veces por cultura, por muchas cosas, por afán, uno puede poner cualquier cantidad de excusas. Pero todos sabemos que pasar un semáforo en rojo da un comparendo, ¿sí? Todos sabemos que inclusive está tipificado como intento de homicidio. ¿Por qué? Porque esa señal nos está diciendo, nos está advirtiendo que no podemos pasar hasta tanto no esté en verde. Pero ¿qué hacemos nosotros? Si no vemos que no hay nadie, o si vemos que como que no hay nadie por ahí, o si tal vez la autoridad que regula esto no está, pasa, ¿sí? Uno sabe que está mal, sabemos que está mal, pero sin embargo, ese se pasó también, yo también, ¿cierto? Y lo podemos hacer una y otra y otra y otra vez. Es algo que es reiterativo. Y además, uno puede decir, yo no lo vuelvo a hacer. Y cuando vuelve a estar en la misma situación, vuelve y se pasa. Pero, ¿qué sucedería? ¿Sí? ¿Qué sucedería si en algún momento pasamos nosotros el semáforo y alcanzamos por allá a ver una baliza y unas lucecitas rojas y azules? Y por allá una sirena que comienza a acercarse. Y comienza a acercarse y uno dice, uy, como que me vieron. Y como que comienzan a hacerle señales de que se detenga. Y aparte de eso, que se orille.
Y cuando usted ve que se baja alguien de la puerta del carro, que tiene algo así parecido a una comparendera, y le dice, y se acerca hasta usted y le dice, sí sabe lo que hizo, ¿cierto? Y usted, sí señor, sé lo que hice. Comienza a acelerarse el corazón, ¿sí? Porque hay algo que dice, no debía hacer esto. Pero ya en ese momento, ya se va a aplicar una justicia. Se va a aplicar algo que en cierta forma pues va a ser una sanción para la persona, ¿sí? Y ahí en ese momento dice, si yo no hubiera hecho esto, comienza una reflexionar y uno a decir, Señor, se me va a ir aquí la plata del mes, no sé cómo voy a hacer para conseguir el dinero, ¿sí? En ese momento el corazón se acelera porque en ese momento uno es consciente realmente de lo que hizo. Bien, pero nosotros, todos nosotros, sin ningún tipo de excepción, hemos violado las leyes de Dios. Y esa violación a las leyes de Dios inmediatamente nos hace ser sus enemigos. No porque Dios lo hubiese querido así, no porque Dios quiera ser un Dios castigador con nosotros. Pero Dios sí nos ha dado oportunidades y nos sigue dando oportunidades y sigue trabajando en nuestras vidas. Pero nosotros, cuando llegue el final de nuestros días, que no sabemos cuándo es, pero puede ser cualquier día, ¿sí? Y cuando estemos delante de su trono, ¿sí? Delante del Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, delante de su presencia, cuando sabemos que va a quedar de manifiesto absolutamente todo lo que nosotros hemos hecho, ¿sí? Mentira, ¿sí? Que salga a la luz la mentira, que salga a la luz el adulterio, que salga a la luz todos esos pecados que cometemos a diario. Ya en ese momento, ya no hay marcha atrás. En ese momento no va a ser un comparendo, una sanción de tránsito. En ese momento va a ser la vida eterna separados de Dios. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros caminamos por la vida sin reflexionar, sin darnos cuenta que todos los días hemos tenido oportunidades y seguimos teniendo oportunidades por su misericordia y por su amor. No debemos olvidar, dice en Gálatas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Nosotros acá, las leyes humanas imperfectas, las podemos pasar por alto. Y posiblemente es probable que no nos vean, que no sepan, que no se den cuenta de pronto de lo que estamos haciendo. Pero hay un Dios sobre los cielos y la tierra que todo lo ve, que escudriña hasta los pensamientos del corazón, que sabe qué es lo que el hombre tiene adentro, que eso es lo que nos determina a nosotros. Con respecto a esto, ¿qué nos damos cuenta? Que el pecado mora en el hombre. El pecado mora en nosotros. Y ese pecado nos condiciona a nosotros para actuar de la forma en que actuamos, ¿sí? Nosotros vemos la vida de esa manera porque hay un condicionamiento dentro de nosotros, hay una naturaleza, hay algo que nos impulsa a hacer determinadas cosas que no deberíamos hacer, ¿sí? ¿O cómo creen ustedes cuando uno tiene un hijo, que es una bendición de Dios poder tener un hijo, poder tener hijos? Es un privilegio de Dios porque todas las personas no lo pueden tener y es un regalo. Dice, bendito el fruto del vientre. Cuando llega un hijo es un regalo preciosísimo. Es algo que uno dice, no, uno se esfuerza, uno trabaja, uno lucha, uno dice porque uno quiere lo mejor para los hijos, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el hombre?
que los que más daño le hacen a los hijos somos nosotros los padres. Somos nosotros. ¿Y por qué creen que un hombre que se casó con su esposa la deja por otra? ¿Ustedes creen qué naturaleza hay en ese momento? Hay un egoísmo, pero el hecho de que el hombre esté cegado por el pecado no permiten ver la trascendencia de la puñalada que le están introduciendo a sus hijos, a su esposa, destruyendo una familia. ¿Cuántos muchachos sufren? ¿Cuántas niñas sufren? ¿Cuántos jóvenes sufren? Porque sus padres se separan. ¿Y por qué se separan? Por la infidelidad, por meterse con la persona que no deben. ¿Sí? Entonces hay una naturaleza. Cualquier persona en sus 5 sentidos sería incapaz de matar a sus hijos, pero resulta que sí los está matando cuando hace lo que no debe hacer. Pero no somos conscientes por la naturaleza. Por la naturaleza. Le podemos decir, no lo hagan. ¿Qué le pasa? Mire lo que está haciendo. No, yo ya no puedo vivir con ella. Son una cantidad de cosas. Pero se olvidan del pacto, se olvidan de los votos, se olvidan de que tienen una descendencia a la cual deben enseñar, deben guiar y no deben dejar a la deriva de una sociedad que está perdida. Bueno, pero gloria a Dios porque hay un plan. Gloria a Dios porque Dios, conociendo nuestra debilidad, conociendo nuestra fragilidad, conociendo que nosotros estamos perdidos, y de un plan maravilloso, amén. Y así dice el segundo punto, un plan maravilloso. Efesios 2, del 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios. Efesios 2, del 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Miren lo hermoso de la palabra. Y Él os dio vida cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién? Dios. ¿A través de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sabía que nosotros no teníamos esperanza. Sabía que no teníamos ninguna oportunidad. Sabía que no había ningún hombre capaz de interceder por nosotros. Y envía a su Hijo unigénito. Envía a nuestro Señor Jesucristo para que nazca a través de una mujer, para que viva entre nosotros, para que se hizo hombre. ¿Sí? Hombre, pero sin pecado. Hombre y también 100% Dios. Vino y habitó entre nosotros. Vino a vivir aquí como un hombre, pero con un propósito claro, cambiar nuestra naturaleza, dar su vida por nosotros. Él sabía perfectamente que nosotros, dice, y a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron, mas todo aquel que en Él cree, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que en Él cree. Y Él dice, y os dio vida a vosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue colocado, fue martirizado, fue torturado, Él sabía cuál era el propósito: dar la vida por cada uno de nosotros. Se interpuso entre Dios y los hombres, y el castigo que era para nosotros fue sobre Él. Dice que Él fue totalmente desfigurado, fue totalmente destrozado, ¿sí? Por amor a usted y a mí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Jesús, cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y a lo último dice, consumado es, cumplido es, por lo que vine, todo se ejecutó. Ese es el amor de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude, porque solamente es a través de Él. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando creemos en su obra, cuando decimos, Señor, yo sé que soy pecador,
pero tú viniste a dar la vida por mí, tú fuiste quien pagó mis pecados. Desde ese momento, nuestra naturaleza a cambiar. Vamos ahora a tocar un punto, y es que el punto número 3 dice: somos guiados y formados para ser ministros de Dios. Amén. Y vamos a Efesios 3:7. Dice así la palabra de Dios: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Aquí, ¿quién está hablando? Aquí está hablando el apóstol Pablo. ¿Y a quién les está dirigiendo estas palabras? Se les está dirigiendo precisamente a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, una iglesia que él había formado, ¿sí? Él en ese momento se encontraba en una situación sumamente difícil. El apóstol Pablo, él estaba en la ciudad de Roma, pero él era preso. Y aún estando preso, estando tras las rejas, él escribe esta carta. Y quiero comentarles un poquito sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, dice, de acuerdo a lo que dice la escritura, fariseo de fariseos, ¿sí? De la tribu de Benjamín. Era alguien muy versado, era alguien que aventajaba a sus contemporáneos, era alguien celoso de la ley de Dios, ¿sí? Alguien que era muy riguroso en el cumplimiento de las leyes y las normas que ellos tenían y que le habían puesto a las tradiciones religiosas de su tiempo. Ese era el apóstol Pablo, alguien que tenía la ciudadanía romana, alguien que era muy versado en la cultura griega, alguien que era muy erudito en la ley de Dios, alguien que había sido instruido desde los 5 años de acuerdo a la cultura en la palabra de Dios, alguien que nos aventajaba pero por mucho en el conocimiento de la palabra. Ese era el apóstol Pablo en esos días. Era como si alguien hoy tuviera la ciudadanía americana, tuviera al mismo tiempo la ciudadanía de la Unión Europea, manejara el inglés y fuera de una familia adinerada. Ese era el apóstol Pablo. Ese era él. Era un celoso de la ley de Dios. Pero a pesar de que era conocedor de la ley, a pesar de que sabía la palabra de Dios, a pesar de que conocía la palabra, que creía en Dios, tenía la misma naturaleza de nosotros. O sea, en nada era diferente. Pueda que tuviera conocimiento, pueda que tuviera formación, pero su naturaleza también lo condenaba, ¿sí? Esta persona perseguía a los del camino, y los del camino eran los discípulos de Jesús. Pero él creía hacer la voluntad de Dios. Él creía que lo que estaba haciendo estaba bien. Ese era él. Los odiaba porque decía: están en contra de la palabra de Dios. Son las personas que están trayendo otra doctrina, están enseñando cosas diferentes. A esas personas hay que encarcelarlas o matarlas. Y creía en Dios. Pero él en nada era diferente a usted y a mí antes de conocer a Jesús, ¿sí? Y en una oportunidad, Esteban, un discípulo de Jesús, lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo, haciendo señales y prodigios, gloria a Dios. Y gloria a Dios porque aquí hay siervos en esta iglesia que hacen señales y prodigios. Y gloria a Dios por sus vidas. Gloria a Dios por sus vidas, que aún en estos tiempos y están esas personas. Y gloria a Dios porque están presentes también en este momento. Dios bendiga sus vidas, porque hay personas todavía llenas del poder de Dios. Y ahí estaba Esteban, haciendo señales y prodigios. Y Pablo consintió junto con otros darle muerte a Esteban, matarlo a pedradas, lapidarlo. Imagínense en Pablo. Imagínense lo que hace a una persona cuando no tiene a Cristo en su corazón.
atentar contra el mismo cuerpo de Cristo, matando a uno de sus siervos. Imagínense la expresión de Dios en ese momento, el dolor tal vez por la muerte de su hijo, bueno, tantas cosas. Pero es tanto el amor de Dios que a esta persona que pensaba que hacía la voluntad del Señor, Pablo, camino a Damasco, que en ese entonces se llamaba de otra forma, Saulo de Tarso, pero Pablo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, con cartas que lo autorizaban a ingresar a ciertos lugares, se le aparece a alguien, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se le aparece, dice que una luz tan fuerte sobre el mediodía, tan fuerte, que queda ciego, de acuerdo a lo que dice la Escritura. Fue tan fuerte, y eso que era el mediodía. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Impresionante. Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se le aparece, se le manifiesta, le dice: usted está totalmente ahí con eso. Pablo inmediatamente se da cuenta de que él está haciendo totalmente lo que no debe hacer, que está totalmente en contravía del Dios que él creía que servía, pero no le estaba sirviendo, lo estaba atacando, ¿sí? En ese momento comienza el proceso de conversión de Pablo. En ese momento comienza a cambiar su naturaleza. En ese momento comienza a cambiar ese odio, esa rabia, hasta de asesino. Comienza a cambiar él. En ese momento, porque fueron años, él no fue que comenzó a hacer su primer viaje misionero inmediatamente, fueron años, ¿sí? Pero se dio cuenta que lo que servía, y después en otras de sus cartas dice: todo lo que sé es basura. Y era rico, y era muy educado, y era muy ilustrado, pero dice: todo eso lo he hecho por basura, por el amor del conocimiento en Cristo Jesús. Amén. Y quiero decirles que esta nueva naturaleza que Dios nos da es para su propósito. Dice Efesios 3:8, y siguiendo esta epístola de Pablo, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. Él se dice a sí mismo: yo que soy el menos, el más pequeño de todos los santos. ¿Por qué? Porque era el que perseguía a la iglesia. Dice: le fue dada esta gracia. Fue una gracia es algo inmerecido, algo que nosotros no deberíamos tomar, no deberíamos recibir, pero nos fue dada. Y dice: me fue dada esa gracia de anunciar el evangelio de las variadas riquezas de Cristo Jesús. Esta persona, ese era el propósito de su vida, ese era el propósito original que Dios había puesto en él. Era de que fuera un ministro, que originalmente ministro es siervo, es servidor, pero al mismo tiempo somos representantes, somos embajadores. Y eso fue lo que comenzó a hacer Pablo cuando comenzó a ser transformada su vida y cuando estaba al punto que Dios lo quería. Amén. Y otro nuevo punto, el punto 4, es que esta nueva realidad en nosotros es a través de su poder. Amén. Es por su poder. Y dice la palabra, Efesios 3, 17 al 19. Y sigue Pablo hablándole a la iglesia de Éfeso. Esto fue en el año 64 después de Cristo. Van a ser 2000 años, pero esta palabra que fue escrita para ellos hace ya casi 2000 años, donde Dios a través de su siervo Pablo le hablaba a la iglesia de Éfeso, le habla hoy a la iglesia Clamor de Medianoche Despertar. Amén. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor,
seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Amén. Pablo les está diciendo, recuerden que esta iglesia que había sido formada a través de este siervo de Dios, él no estaba, Pablo no estaba en ese momento en la iglesia de Éfeso. Recordemos que él era preso, que él estaba tras las rejas, ¿sí? Que él no tenía libertad en ese momento, posiblemente no tenía ni contacto con ninguno de ellos. Es más, esa carta que él escribe en ese momento y que llegó hasta la iglesia de Éfeso fue llevada a través de un hermano, Tíquico, que fue a visitarlo. Pero esa carta llegó hasta ellos, y esa carta era para decirles: miren ustedes lo que eran y miren lo que son hoy en día. Miren cuál era su identidad anteriormente y cuál es la identidad que ustedes tienen, cuál es su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Y les está diciendo: ustedes deben conocer tú y la profundidad del amor de Dios, y para que sean completos en Cristo Jesús. Les está diciendo, y nos está diciendo a nosotros hoy en día. Ese es el amor de Dios. Alguien fue transformado aquí, lo vemos aquí en la escritura, totalmente, 100%. Ese no era el que era antes, y eso está para hoy, para nosotros, ¿sí? Lo podemos ver también en un caso particular, cuando Juan el Bautista, ¿sí? Un poco antes, Juan, que el propósito de Juan era anunciar la venida del Mesías, dar testimonio públicamente, traer arrepentimiento a las personas, ¿sí? Preparar la senda, voz que clama en el desierto. Ese era el propósito de Juan, ¿sí? Y públicamente dio testimonio de Jesús. Dijo: Él es, sobre quien vea descender el Espíritu de Dios. Y él dio testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando estaba en la cárcel, Juan el Bautista, ¿sí? Que cualquiera puede decir: no, pues en la cárcel. Dice: no, pues a qué hora será que salgo. Mire, Herodes me metió aquí injustamente, yo no merecía estar aquí. No, y ahorita ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y saben cuál era la preocupación en ese momento de Juan el Bautista? Cuando dos de sus discípulos estaban con él, los envía hasta ante Jesús y les dice: ¿tú eras el que había de venir? Y la respuesta de Jesús en Mateo 11:5: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados. Esa fue la respuesta de Jesús. Dijo: vayan y háganle saber a Juan. Eso es una vida. Es alguien que sabe para qué vino. Alguien que es totalmente mudado, transformado en otra persona. Amén. Esa era la preocupación de él. De decir: uy, ¿será que me equivoqué? Y ya ahorita aquí en la cárcel, ¿y cómo yo hago para anunciar? Y ese es el propósito que Dios me dio. ¿Sí? O el de Pablo, allá tras las rejas. Posiblemente ya no lo habían visitado, muy posiblemente no. No tenía contacto con la iglesia que él había formado por la gracia que Dios había puesto en él, porque lo había constituido ministro. Pero su preocupación en ese momento era sus ovejas, las personas, el propósito que Dios había puesto en él. Y eso era lo que lo impulsaba a escribir. Y esa palabra llega hoy a nosotros. La tenemos a nuestra disposición. Amén. Yo les pido un momento y les quiero decir que aun cuanto luchamos con una naturaleza, está en el poder de Dios cambiarnos. ¿Sí? Muy cierto que nosotros luchamos continuamente y nosotros nos preguntamos: ¿por qué, si yo te he pedido, Señor? ¿Por qué sigo cometiendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué, Señor, si yo te he pedido que yo no haga esto?
con mi esposa o la esposa con el esposo, ¿por qué vuelvo a reincidir? Pero algo sí les digo y de lo cual estoy sumamente seguro, porque es la palabra de Dios. Si nosotros perseveramos en Cristo Jesús, si nosotros perseveramos en su palabra, tenemos más que